walking like a one-man army, fighting with the shadows in your head. Hola, soy Melvin TV y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. En este video te presentaré unas historias de terror. Conocido el video, no olvides suscribirte y darle like. A continuación te las presento. Número 1. La chica de la carretera. Esta historia es muy conocida en los pueblos de los estados del sur de México. Se dice que una joven muy hermosa, al parecer universitaria, de buen carácter y muy amable, anda a pie por las noches por las carreteras donde solo choferes o camioneros transitan. Cuando ellos la ven deambulando, deciden ayudarla y la hacen subir a sus vehículos. Ella señala una vecindad muy humilde y luego su hogar con su dedo, de la cual se baja antes de llegar a él. Esta historia ya fue vista por un joven que llevó a esta chica. Contó en su experiencia que cuando la encontró, se ofreció a llevarla. Ella parecía tener frío y como acto de caballerosidad, le prestó su abrigo. Cuando ella dijo estar cerca de su hogar, estaba por devolverle el abrigo. El joven le dijo que no se preocupe y que se quede con él, luego regresaría por este. Al día siguiente, volvió a aquella casa y fue recibido por una dama joven. Él le explicó lo sucedido con la chica, pero la mujer dijo que no había ninguna joven en su casa. El chico, confundido, persistió nuevamente y aseguró no equivocarse. Mientras seguían conversando, él se percató de una foto de la joven en la pared, luego dijo que ella era. La mujer, sorprendida, respondió que era su hija, pero había fallecido hace más de 10 años. El joven, muy sorprendido, creyó que le estaba bromeando. La mujer dijo no bromear y para que se convenza, le dijo que la acompañe hacia el cementerio de la vecindad. Cuando llegaron, se detuvieron ante una lápida y en ella, estaba el abrigo del joven. Escalofriante, ¿verdad? Número 1. Número 2. El hombre que vivió con una bruja. Esta historia nos cuenta que hace mucho tiempo, un señor que se enamoró perdidamente de una joven muy bonita. Tras unos cotejos y romances, se hicieron novios. Una noche, este señor y sus amigos se fueron a beber. Uno de sus amigos, muy temeroso, le dijo que en varias ocasiones vio a su novia convertirse en varios animales, y que al parecer era una bruja. Al principio el señor no creyó en eso, pero tanta insistencia de sus amigos, le aconsejaron que la espíe de noche para ver si era verdad. Al día siguiente por la noche, el señor intentó espiarla, pero el sueño lo vencía y se quedaba dormido. El señor, que aún no se rendía, decidió ir donde una mujer que era bruja. Ella le aconsejó que para ver a su novia, se pusiera una imagen de un santo, y si veía a su novia transformarse o quitarse su piel de mujer, le eche a aquella piel sal. Tras las indicaciones, el señor emprendió su misión. Al llegar la noche, el señor se puso la imagen y esperó pacientemente. Cuando la joven se levantó, la siguió con mucho cuidado. Tras seguirla por un buen rato durante la oscura noche, la joven se detuvo en un árbol de aguacate, palta, y ahí, ella se quitó la piel de mujer convirtiéndose en una lechuza. El señor quedó muy sorprendido, pero solo le quedó esperar a que ella se aleje lo suficiente para cumplir lo que le dijo la mujer bruja. Cuando la lechuza estuvo lejos, echó la sal a la piel y se retiró. Cuando la joven convertida en lechuza regresó e intentó ponerse su piel, fue grande su dolor debido a la sal en su piel, que soltó enormes gritos que el señor escuchó desde lo lejos. Aún mucho tiempo después, la gente comenta que cerca de aquel árbol de aguacate, se escucha o ve por las noches a aquella joven revolcándose y llorando su desgracia. Número 3. El chiflador. Esta historia es de origen urbana del país de Venezuela. Se dice que quienes lo han visto, que es un hombre alto y extremadamente flaco, que cuando se sienta sus rodillas le pasan arriba de sus orejas y que mide más de 2 metros. Este espanto de la llanura causa miedo y mucho terror a los hombres borrachitos y mujeriegos que deambulan por el llano de parranda en parranda. Anuncia su presencia con un fino silbido que es estridente y espeluznante, como si lo estuviera conduciendo a un profundo abismo, provocando pánico, ansiedad y espanto a los que lo escuchan, y más cuando los golpea con un garrote, dándoles una fuerte paliza como castigo, reprimenda o lección. Sus apariciones las hace en las épocas lluviosas de mayo y junio. Otros viejos llaneros dicen que el silbón es un ave que silba fuertemente en las noches oscuras y llega a las viviendas llaneras para atemorizar a sus moradores. Este espanto se aleja profiriéndole palabras en un dialecto especial o indio, que solo lo saben pocos llaneros. En los llanos venezolanos se conoce como silbón y la narrativa dice que es un hombre alto y delgado que mide como 6 metros. La descripción que presentan quienes lo han visto y escuchado es la de un hombre desproporcionado, muy alto, que camina sobresaliendo por encima de la copa de los árboles, emitiendo un silbido espeluznante y lleva un costal lleno de huesos que hace sonar como una matraca de Semana Santa.
La leyenda dice que el silbón es el alma en pena de un hijo que mató al papá y le comió la asadura, o sea el hígado, el corazón y el bofe. En los llanos orientales de Colombia se conoce como el silbador. Se dice que es el espanto sin rumbo de un alma en pena de un hombre parrandero y mujeriego que murió solo y abandonado y busca la compañía de alguien que cabalgue a deshoras de la noche por los senderos de la llanura. Otros dicen que persigue a las mujeres en estado de embarazo. Este silbador emite un silbido largo y agudo que penetra por los oídos y al mismo tiempo se siente un frío intenso que congela a las personas. Hay la creencia de que cuando silba bien agudo es una mujer que se va a morir, pero si por el contrario el silbido es grueso, es un hombre o un amigo el que muere. Número 4. La Dama de Negro. Esta historia surgió en un pequeño pueblo, ahí existía una muchacha que no tenía padres ya que perecieron en un accidente, así que ella sola cuidaba de sus hermanos. Debido a la falta de guía de sus padres o de alguien que le dé buenos consejos, ella empezó a recorrer malos pasos y a descuidar mucho a sus hermanos tomando una vida de mal vivir. Un día, una amiga de esta muchacha le contó que había visto a su madre vestida de negro cerca del pueblo. La muchacha no le creyó y le dijo que su madre había muerto hace tiempo y que no le haga ese tipo de bromas. Con el pasar de los días, hubieron otros habitantes del pueblo que al encontrarse con la muchacha, le dijeron lo mismo. Tu madre estaba de negro con ropa sucia, enlodada y con el pelo amarañado. Hubieron algunas personas que conocieron en vida a aquella muchacha, intentaron preguntarle qué buscaba o qué quería, sin embargo ella no contestaba o solo se quedaba totalmente muda. Otros decían que aquella dama de negro, deambulaba de arriba hacia abajo, y empezaron a creer que no era una persona, sino un alma en pena. La amiga de la muchacha nuevamente fue a hablar con ella y le insistía que era su madre. La muchacha nuevamente le decía que ella estaba muerta. ¿Es tu madre? ¿Seguro está penando o no puede descansar en paz? ¿Has cuidado bien de tus hermanos? Dijo la amiga con timidez a la muchacha, pero en su conciencia, ella sabía sus errores pero se fue nerviosa sin decir nada. Al día siguiente, una señora se encontró con la muchacha que traía un aspecto deplorable, y sin demora le dijo, deja a ese hombre casado. Cuida a tus hermanos para que el alma de tu madre pueda descansar en paz. La muchacha se estremeció ya que todo lo dicho era verdad sin pero alguno. La muchacha atormentada y asustada al ver que todos habían visto a su madre caminar por el pueblo, decidió ir a comprobar si era cierto con sus propios ojos. Cuando llegó la noche, en aquel lugar donde ella fue avistada, la muchacha encontró a la dama de negro en las mismas deambulando y con terribles fachas. La muchacha se acercó a ella, notó que efectivamente era su madre. La dama, sin ninguna palabra que decir, solo lloraba desconsoladamente. Por otro lado, la muchacha ya no tenía dudas de que era su madre y que ella sabía de todos sus malos actos como cuando estaba en vida. De pronto, la dama de negro calmó su llanto y se perdió en las sobras de un pasadizo. La muchacha sintió un profundo vacío de su madre y entendió el llanto que llevaba. Buscando solucionar sus culpas, fue donde aquel hombre con quien salía y dijo ya no más verlo, luego fue a su casa y muy arrepentida, prometió a sus hermanos que jamás los dejaría de nuevo. Desde ese día, la dama de negro jamás volvió a aparecer en aquel pequeño pueblo. Número 5. La Llorona. Esta leyenda a lo largo del tiempo también se ha logrado conocerla como historia terrorífica, ya que la mayoría de los mexicanos la hemos escuchado unas veces. Esta leyenda es más conocida en el país mexicano, hay muchas versiones de esta leyenda, pero la que te contaré enseguida es una de las más conocidas. Se trata del espectro del alma en pena de una mujer. Se cuenta que la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó, enloquecida, durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta, que flota. En lo único que coinciden es que siempre que se deja ver se escucha un largo y aterrador grito. ¡Ay, mis hijos! Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y, cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. También se dice que cuando escuchan el llanto o quejido de la Llorona cerca, realmente está lejos, y cuando se escucha lejos está cerca. Sin duda alguna esta leyenda es una de las más populares en México. Número 6.
La cocha enfrenada. Esta historia, al igual que la anterior, es mexicana, pero es más hablada en el estado de Chiapas. Se cuenta que esta historia ocurrió hace muchos años, como 100 o más, cuando las calles de Cintalapa, Chiapas no estaban pavimentadas, ni los puentes del arroyo que atraviesa la ciudad estaban construidos. En la Tercero Oriente Sur, en donde pasaba el arroyo con una corriente ancha, es aquí en donde se decía que se les aparecía la cocha enfrenada a todos los parranderos que pasaban a altas horas de la noche. Se contaba que el horrible animal tronaba los dientes y los colmillos, sacaba espuma de la boca y tenía una mirada vidriosa con unos espeluznantes ojos rojos. Este ser embestía tan rápido que los pobres y desdichados hombres que se topaban con él no tenían tiempo de escapar. La fuerza maligna que poseía el monstruo era tan descomunal que le permitía tirar y revolcar a todos los que se le pusieran enfrente. Un relato más conocido fue: en una ocasión venían 4 grandes amigos: Raúl Tapia, Manuel Guzmán, Héctor Espinosa y Ezequiel Castañón. Estos hombres se toparon con aquel ser maligno que los revolcó y el único que pudo salvarse fue Raúl Tapia, pues se dice que era un fiel devoto de la Virgen de la Candelaria y por esto traía consigo un relicario que al tener contacto con la cocha desapareció, como si de magia se tratase, pero logrando salvar la vida de su poseedor como un milagro de Dios. Como Cintalapa, en ese tiempo, era un pueblo pequeño, rápidamente se conoció el suceso y todas las personas portaban un relicario como confirmación de su fe, y fue así como la leyenda y el propio monstruo fue olvidándose, quedando presente únicamente en las historias que se han contado por tradición oral. Número 7. El Nahual. Esta historia o leyenda, que en realidad no se sabe si realmente son solo mitos o leyendas, se dice que estos seres son sobrenaturales, pueden transformarse en varios animales, suelen ser encontrados en lugares boscosos o en selvas. Ellos engañan a las personas convirtiéndose en animales, para perder y alejarlos de su lugar para no ser descubierto. En algunas ocasiones estos seres usan ese poder para espantar a las personas que consideran enemigos. Una historia muy conocida y distorsionada como la leyenda del Nahual, que se da solo en las partes de Xochimilco, donde es la zona más identificada por la gente con relación al Nahual, mayor aún porque se llevan a cabo espectáculos y eventos culturales del Día de Muertos para mantenerlo vigente en el imaginario colectivo como un ser prehispánico. Sin embargo, otras alcaldías tienen una historia distinta por contar acerca de este ser. Milpa Alta, por ejemplo, tiene en el poblado de San Jerónimo Miacatlán un territorio fértil para la aparición de nahuales. De hecho, si has andado por la demarcación, probablemente ya te topaste con alguno. Si no te diste tinta es porque adoptan la figura de animales como perro, caballo, toro y burro. Dicen que hay familias que heredan esas habilidades ancestrales de transformación, pero también se cuenta que pueden hacerlo gracias a un pacto con el diablo. Con aspecto de catrino macho cabrío, Satanás acecha en el área de Cerro a sus víctimas para negociar el otorgamiento del don de transformación, ya que quieren cuidar las espaldas de sus seres queridos o no correr peligros, a cambio de almas atormentadas para cumplir con sacrificios y rituales con el fin de recordarles que el acuerdo de conversión no es un juego. Dichas almas son personas que sufren una metamorfosis diferente. Son bestias que caminan en 2 patas con cuerpo que mezcla al lobo con el chacal. La leyenda del Nahual en su vertiente terrorífica cuenta que tales bestias son enviadas por Lucifer a devorarse a quienes pactaron transformarse y no han cumplido con su trato. Esa versión de la leyenda del Nahual se asemeja a una que se ha contado en la alcaldía de Tlalpan, específicamente en el poblado de Santo Tomás, ubicado en la parte alta de la Jusco. La diferencia es que el lobo chacal aparece en noches de luna llena y tiene que comerse a un humano para evitar que el diablo lo castigue, convirtiéndolo en un animal de 4 patas que sirva de alimento para otros nahuales. Estos seres suelen ser confundidos con brujos cuando no es así. Los nahuales son seres que no pueden ser detenidos con nada, según cuentan pobladores de